Gracias por continuar con nosotros desde la redacción. Saludo esta mañana a don Roberto González Barba, quien es un hombre de los que llaman son politicón, un hombre que ha entregado su vida al quehacer de la política, que busca el lado bueno de la política y sobre todo que entiende y observa con mucho detenimiento los acontecimientos en su entorno político. Don Roberto, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, para ti y para tu amable auditorio. Le agradezco mucho. Platíquenos, por favor, cómo observó el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mira, si se le pudiera llamar informe, más bien fue un compendio de sueños húmedos. El presidente sigue todavía actuando como opositor. No se ubica que ya es el responsable de los destinos del pueblo de México. Estuve observando por ahí, se me viene a la mente una aberración que dijo ayer, que se han ahorrado 1.400 millones de pesos de la corrupción, es decir, 1.400.000 millones de pesos. Si así fuera, eso representa alrededor de 70.000 millones de dólares. ¿Por qué no lo abonaron a la deuda externa que tiene el país? Es una idea. Dos, habla de cifras y la realidad de México es que actualmente hay entre 15 y 18 millones de personas que tenían seguro popular y que hoy no lo tienen. Habla de que la corrupción se acabó. Yo no he visto a nadie en la cárcel de los peces gordos, de los que tanto se ufanó que iba a meter al bote, como dicen en mi pueblo. Habla de que la economía de México está bien y yo no veo por dónde. Hay más de 1 millón de negocios quebrados, cerrados, el campo abandonado, hay más de 4 nuevos millones de personas desempleadas. Ya había alrededor de 12 millones de jóvenes que no encuentran trabajo. Hay cantidad de negocios, de locales cerrados, negocios cerrados. Entonces, ¿cuál economía de México viene? Aparte, no ha habido apoyos al campo, a los pescadores, no ha habido crecimiento de ninguna manera. Habla de que las reservas del Banco de México están en más de 200.000 millones de dólares, es correcto, pero no dice que, por ejemplo, o dijo, mejor dicho, que las remesas de los migrantes mexicanos, es decir, de la gente que se fue por falta de oportunidades en los sexenios pasados, esos 40.000 millones de dólares que envían nuestros paisanos, pues son gracias a los malos gobiernos anteriores, que no se debe de presumir. Habla de que la economía se ha fortalecido, pero eso fue gracias al Tratado de Libre Comercio, antes, hoy Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que nos ha aportado nos está aportando más de 430.000 millones de dólares a la economía, pero fue gracias a las reformas que hizo Salinas en 1994 con el TLC. Habla de que la inseguridad ya se acabó y llevamos más de 100.000 muertos, 100.000 asesinados. ¿Por qué? Pues porque el abrazos y besos no le ha funcionado. Habla de que se ahorró 120.000 millones de pesos por la cancelación del Naim, porque hubo corrupción. No he visto a nadie en la cárcel de las constructoras que estaban haciendo el aeropuerto de Texcoco. Y ese dinero que ahora lo están invirtiendo en el Santa Lucía, en la central avionera de Santa Lucía, es donde ninguna línea aérea quiere volar, y por eso ya están inventando una línea aérea que se va a llamar Aerobienestar. Están destirando el dinero con el famoso Banco de Bienestar, que no va a funcionar porque los tienen ubicados en lugares en donde simplemente va a salir más caro llevar ese dinero a esos cajeros que va a haber en algunas comunidades. Cuando hay un sistema bancario duro establecido, habla del Tren Maya, y es un tren que en la peor época y destruyendo selva en el sureste,
no va a dinamitar la economía por ahí en cuanto a fortalecer a esas familias que ahí viven en el sureste mexicano, porque ningún tren de pasajeros es rentable en el mundo, viven a base de subsidios. No habla de que Pemex ha perdido, y la Comisión Federal, más de $1 billón por mala dirección que tienen tanto con Bartlett como con Oropesa en Pemex. No lo dice. Presume que compró una refinería en Texas, una refinería que ya ahorita está quebrada y que tiene más de $350 millones de pérdidas en este año. La refinería Dos Bocas se inunda, no va a estar terminada, como dijo, en el 2023, en los 3 años que él prometió, y no va a costar aparte $8,000 millones, va a costar $13,000 millones para producir gasolinas, y donde va a llenar esa refinería cuando empiece a funcionar, si empieza a funcionar, la va a llenar de burocracia como está Pemex actualmente, que Pemex está quebrado, sus activos valen la mitad de lo que debe. Carlos, ¿eso se puede presumir? Yo creo que no. Créeme que estoy decepcionado del presidente, de su gobierno, que son una bola de ineptos, y que no quiere entender el presidente que es más importante buscarle trabajo a esos jóvenes, a esos desempleados, a esos negocios quebrados, para que pueda dinamizarse y encontrar el camino correcto. Dice que vamos a crecer al 6% este año, pero tenemos un decrecimiento del año pasado del 9%. Entonces, ¿dónde están los logros económicos, los logros en inseguridad? Los hospitales siguen sin medicinas. La fantasía que nos vendió que el sistema de salud sería mejor que en Dinamarca, pues yo no lo veo gente desesperada en el Seguro Social, en el ISSSTE, en los hospitales públicos, que de su bolsa tienen que comprar las medicinas porque no las hay en los hospitales como debe de haberlo. Siguen falleciendo los niños, fallecen más niños porque no hay medicinas para el cáncer, porque no tienen medicinas, porque hicieron mal en haber cancelado el Seguro Popular y haber creado el INSABI, que nadie sabe qué es. Finalmente, te quiero decir, ojalá y el presidente corrija, como lo hizo Biden en Estados Unidos, que fue un error haberse metido en Afganistán. Así el gobierno federal debe reconocer sus hierros y corregir el rumbo, porque van a dejar no agarrado de alfiler a la economía del país, sino que simplemente la economía del país está liquidada ahorita porque no va a haber dinero, porque la economía está paralizada. ¿De dónde van a salir los impuestos para pagar los enormes errores económicos de este gobierno? Se generan con impuestos, y los impuestos se generan cuando hay confianza en un gobierno, y en este gobierno que ha paleado a los comunicadores como ustedes, que ha paleado a los empresarios que son los que invierten y que siguen con las locuras de querer desaparecer el INE cuando ha dado resultados. Es decir, este es un gobierno de mentiras, de mentiritas, y que el presidente se quiere perpetuar a través de la Sheinbaum en el poder. Esto no es posible porque desgraciadamente los jóvenes que vienen atrás, ya no los que están ahorita sin trabajo, requieren una plaza para su sustento personal, ya lo digo, de sus familias. Así está la cosa de triste, mi querido Carlos. Yo, don Roberto, veo con mucha pena, veo con mucha lástima que ni siquiera son serios. Esta mañana me carcajeaba, y lo digo con todo respeto, porque sacan a esta señorita Vilchis, la que es la encargada de señalar las mentiras de los comunicadores, y acusaba a Vicente Fox de haber publicado información falsa de que los españoles estaban corriendo ante la posibilidad de que Andrés Manuel fuera monarca de España. No entienden lo que es el humor ácido. O sea, es terrible, con todo respeto, que sea tan incompetente la mujer, y que el presidente se vaya en esa inercia de escuchar lo que le dicen sus gentes. Es que mira, no es que sea yo anti-AMLO o anti-Morena o eso, no. Lo que sucede es que está lleno de ineptos, es un gabinete lleno de ineptos, de gente que no está preparada para gobernar, que nunca lo estuvo además. Y créeme que ahí van muchos priistas, porque Morena es un resumidero de priistas y de panistas. Y se llevaron a los más incompetentes y a los más rateros.
y los candidatos que pusieron y están proponiendo ahorita son muy rateros, y son del PRI o son del PAN, porque Morena, insisto, y lo he publicado, es un receptáculo, es un retrete de los desechos estomacales del PAN, del PRI, de otros partidos. Ahí está la historia, yo no lo inventé. Chequen los antecedentes políticos de todos los que tiene López Obrador, y hace 3 años estaban en el PRI o en el PAN, y son los más ineptos y los más sinvergüenzas, Carlos. No es correcto. Yo conozco gente en la izquierda que son muy inteligentes, pero ¿sabes qué? Los hicieron a un lado. Sí. Los hicieron a un lado porque son inteligentes, y si algo quiere el presidente es no gente inteligente, lo ha dicho. Yo ayer publiqué yo ayer publiqué en mi columna que el hombre se está quedando solo. El ejemplo, Julio Scherer Ibarra, un hombre que ha caminado al lado de Andrés Manuel durante muchos años, es un hombre inteligente, sí lo es, y que ya lo hizo a un lado. Es de los pocos, sí, es de los pocos que le decía sus verdades, muy poquitos, porque yo creo que de 1000 gentes cercanas que tienen altos cargos en este gobierno federal, yo creo que no llega al 10% de la gente inteligente como Scherer, que sí lo es. 990 son ineptos y sinvergüenzas, Carlos, eso es lo peor. Y están arrastrando al país a un camino con un retorno que va a tardar años, porque la confianza cuando se pierde es muy difícil recuperar. Fíjese que este gobierno, Fíjese que estaba yo viendo también que el presidente de la Cámara de Diputados, veracruzano de Minatitlán, por cierto, Sergio González Mesa, me parece que es el nombre, fue uno de los que argumentó cuando quisieron desaforar, o cuando desaforaron a Francisco García Cabeza de Vaca. O sea, el hombre sin argumentos, con una estupidez brutal, y hoy lo encuentro como presidente de la Cámara de Diputados. Y entonces digo yo, pues ¿a dónde vamos a parar? Fíjate que el líder, por cierto, el líder de Morena, de los diputados federales de Morena, es Ignacio Mier, es un poblano. Sí. Y hasta hace poquitos años era del PRI. Qué bueno que lo están utilizando, pero desgraciadamente se volvió aplaudidor, se volvió florero, y así no funciona esto. Yo prefiero que me digan las verdades, por muy crudas que sean, a que me aplaudan, a que me vean la cara y que yo me la crea. Ese es el problema de este gobierno, que se creen que lo saben todo y no saben nada. Insisto, es un compendio de ineptos, es un resumidero de ineptos de todos los partidos, y pobre México, me preocupa el futuro económico del país, porque allí vamos metidos todos, pero más los jóvenes. Uno ya va de salida, Carlos, pero los jóvenes no merecen un país como el que va a dejar este gobierno en pocos años. Lamentablemente, Robert, pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, que nos haya platicado este tema que es importante para los mexicanos. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y un saludo a tu auditorio y mis respetos. Le agradezco mucho, gracias, muy buenos días. González Barba, un hombre que sabe de política, observador de la política y sobre todo, pues que está observando lo que ocurre en torno al gobierno federal. Y de verdad me reía yo mucho esta mañana. Si Vicente Fox hizo el famoso comentario, fue humor ácido, y ni eso saben siquiera distinguir. Desde la